Muy buenas tardes. Hoy les doy la bienvenida desde Colombia. Tengo el honor de presentarles hoy al doctor Andrés Nacimiento. El doctor realizó sus estudios de medicina y pediatría en la Universidad Central de Venezuela. En el 2002 obtiene una beca de la Agencia Española Cooperación Internacional para cursar una maestría en neuropediatría. El doctor es un gran experto, un gran profesional y hoy nos va a acompañar con nuestra charla Aprendamos sobre distrofia muscular de Duchenne. Le doy la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. El doctor va a dar la charla y al final van a haber 10 minuticos para las preguntas. Por favor, me las pueden ir escribiendo en el chat y yo se las voy transmitiendo al doctor cuando terminemos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a poner la cámara y ahora creo que sí nos vamos a poder ver. Gracias. Bueno, nada, bueno, por aquí ya noches, por allá mediodía y tarde. Espero que estén bien. A mí es un placer poder compartir con todas las familias de Latinoamérica y con los profesionales latinoamericanos. Yo soy venezolano, pero aquí voy a cumplir casi 22 años en Barcelona, donde pues me he dedicado prácticamente 21 años al cuidado de los pacientes con distrofia muscular, con enfermedades neuromusculares. Entonces, este es el hospital donde estoy yo ahora, que es el Hospital Sant Joan de Déu, que queda en la ciudad de Barcelona, y es de la universidad, pues tenemos un poco la afiliación y el centro un poco para poder ser referentes a nivel nacional y referentes a nivel dentro del grupo europeo que está conectado. Esto lo hacemos por cariño a todos nuestros pacientes, pero participamos en muchos ensayos clínicos y bueno, que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación. Esto es como, yo generalmente hay en las familias y además en distancia siempre es un poquito más difícil, pero bueno, seguro que en los espectadores o en los que están del otro lado de la pantalla, pues hay familias que pues tienen poco recorrido o de recién diagnóstico o pacientes que ya son veteranos y están en distintas fases de la enfermedad. Voy a hacer un resumen porque aquí intentaremos de que salgan informaciones claras que seguramente que cada uno de sus médicos le ha explicado muchas cosas, pero bueno, yo lo voy a intentar de hacer un poco esquemático para que tengan ustedes también la visión que a veces tenemos nosotros los especialistas sobre la enfermedad de sus niños, ¿no? Entonces, esto que ven aquí es una imagen de una biopsia muscular, ¿vale? Como pueden ver, las fibras son así como poligonales, como unas baldosas que están muy unidas unas con otras, y los pacientes que tienen distrofia en general van a tener un poco esta desorganización de las fibras musculares y van a ver que pues el tamaño, la forma de las fibras cambian. Al cambiar esa arquitectura de la fibra, la organización, pues ya la capacidad que tiene la fibra de contraer y generar fuerza disminuye. Esto yo se lo explico muchas veces a nuestros pacientes. Todos han hablado, ya conocen la famosa distrofina, que es ese ladrillo que va a configurar la pared de la membrana. Entonces arriba estaría en esas líneas pintada la membrana del músculo y nosotros tenemos la posibilidad de reconocerla con una técnica especial sobre el músculo y nos permite identificar ese ladrillo de la distrofina, que es muy importante, como van a ver, que la ausencia de ese ladrillo es la que hace que la pared del músculo sea frágil. Entonces, esto es un esquema muy sencillo de lo que ocurre en el músculo del paciente con distrofia muscular de Duchenne, donde se pierde la distrofina y se pierde esa arquitectura, se sustituye por otras proteínas que tratan de compensar, pero no es posible restaurar. Y esto que yo les ponía aquí es algo que, esa CK que ven ahí, es algo que todos han oído generalmente en el proceso del diagnóstico, que es una enzima, que es una sustancia que generalmente está dentro del músculo. Cuando la pared del músculo se rompe, pues sale a la circulación y nos permite detectar como marcador de una enfermedad de músculo. Y es generalmente una de las cosas que muchos de ustedes
en su primera fase, pues se detectó aumento de las enzimas musculares y aumento de las enzimas a veces que llamamos transaminases, y se puede confundir con problemas del hígado, que no es un problema del hígado, sino un problema muscular, pero son sustancias que se pueden elevar en distintas condiciones. Y esto es un esquema de cuando se identifica el gen, en el 85, ya van a pasar unos cuantos años, y después en el 87, esto que yo pongo anticuerpos antidistrofina, son la técnica que se utiliza para marcar un paciente que una biopsia normal y un paciente que no tenía la proteína, que sería un paciente con Duchenne. Desde que se descubre la disminución de la distrofina en los pacientes que tenían esta debilidad, pues han ido apareciendo pues nuevas opciones y mucha investigación, pero quizás más lento de lo que hubiéramos querido. Y las nuevas técnicas para poder identificar y cuantificar, es decir, medir la cantidad de proteína, distrofina que tienen los músculos, pues se han ido mejorando y cada vez se han ido estudiando. Y el problema es que la distrofina se comunica con otras proteínas del músculo. Y esto es un esquema muy sencillito. Tenemos el aparato contráctil, que es el que da la movilidad o la fuerza al músculo. Ese aparato que llamamos aparato contráctil está unido a la membrana del músculo por esta proteína que es la famosa distrofina, que actúa como un muelle entre el aparato contráctil y la pared del músculo. Y con eso se transmite la fuerza. Si yo no tengo ese muelle, esa unión, pues no voy a poder transmitir la fuerza muscular. Y esa es la famosa distrofina. Y esto es un ejemplo que a veces es más fácil para entenderlo. La distrofina sería ese muelle de esta colchoneta que vemos aquí. Tenemos la proteína, y la proteína está codificada, que es el nombre que nosotros utilizamos para definir dónde está la información para hacer esa proteína. Está en los genes, y el gen de la distrofina se llama gen DMD, de la distrofia muscular de Duchenne, que ese gen es el libro de instrucciones que tiene la célula para generar la proteína. El gen del DMD, Duchenne, se encuentra localizado en el cromosoma X. Por eso hablamos de que la enfermedad de Duchenne está ligada al X, es porque el gen se localiza en el cromosoma X. Nosotros, pues tenemos varios cromosomas y unos cromosomas que llamamos cromosomas sexuales, que son el X y el Y, y el Y o la Y. Esos cromosomas sexuales, pues los chicos tienen una X y una y las niñas tienen 2X. Si yo tengo una alteración en el gen del Duchenne en uno de los cromosomas X y soy una mujer, el otro cromosoma X que tiene el gen normal, pues va a compensar la actividad de la distrofina. Y es por eso que la gran mayoría de las mujeres no van a tener los síntomas que tienen los niños, son muy leves, dirigidos generalmente a nivel cardíaco o de una intensidad mucho más leve. Excepcionalmente, algunas mujeres pueden tener síntomas de debilidad, y eso es por una inactivación un poco distinta a lo que debería ocurrir del cromosoma X sano. Es decir, si el cromosoma X de la persona, de la mamá o de la niña que tiene problemas, el sano, no se activa, pues solo voy a activar el cromosoma que tiene el gen enfermo. Entonces, normalmente los cromosomas se hacen un 50%, el 50% pues el que tiene el gen enfermo, y el 50% el que tiene el gen sano. Al ser un niño que solo tiene un cromosoma X y el gen localizado en el cromosoma X, yo lo que voy a observar es que no tengo la proteína porque el gen está defectuoso y yo no tengo otro cromosoma X, solo tengo uno y voy a tener la enfermedad. Entonces, a eso es lo que llamamos una enfermedad ligada al cromosoma X, donde los niños van a tener o manifestar la enfermedad de forma más grave, y las niñas generalmente las llamamos portadoras o síntomas leves. Esto que tienen aquí es el libro completo del gen del Duchenne. Y como ven, tiene 79 páginas.
Esas 79 páginas son las que almacenan toda la información que necesita la célula para hacer ese ladrillo del que hablamos antes, que es para hacer la proteína. Y hay muchos tipos de alteraciones. Hay alteraciones que llamamos deleciones, es decir, que faltan páginas. Me falta la página de la 14 a la 28. Y a eso, cuando faltan páginas, le llamamos deleciones. Entonces van a ver en los informes genéticos de su niño que el niño tiene una alteración en el cromosoma X, en el gen del DMD, que le falta o tiene una deleción de la página 48 a la página 50, por ejemplo. Y esos son lo que llamamos deleciones de exones. Los exones los llamaremos páginas del libro, por entenderlo poco a poco. Hay duplicaciones, se duplica la página, o hay mutaciones puntuales que generalmente son letras. No es la página entera, sino una letra dentro de... Y el hecho de que sean muchos genes, muchas páginas que falten o que sea una sola letra no siempre está asociado a que sea más grave o menos grave. Depende del impacto que tiene esa información. El gen es muy complicado, tiene muchas características, pero es importante saber que es el gen más grande que tenemos en todo nuestro genoma, ¿vale? En toda la información es de los más grandes y tiene una cantidad muy grande de información. Y se expresa en muchos tejidos, que quiere decir que el gen se activa tanto en el músculo como en el cerebro, como en otros órganos, como el corazón también. Y es por eso que podemos ver en algunos pacientes dificultades de aprendizaje, de conducta, en ese ámbito de la expresión. Y esto es una regla que a veces es complicado de entender porque las alteraciones del gen pueden ser variables, pero van a depender de cómo yo altero la lectura del gen. Entonces, eh, cuando yo tengo determinada alteración en alguna de las letras o porción de esas letras que van a configurar palabras para que se pueda entender lo que yo quiero comunicar a la célula, pues yo voy a tener una alteración en lo que llamamos el marco de lectura. Si las palabras que se generan por esa alteración genética no me permiten leer o entender lo que estoy leyendo, yo voy a dejar de leer y yo no voy a producir la distrofina y voy a tener una enfermedad de Duchenne. Si yo puedo leer, aunque sea con algún error ortográfico o que falte una palabra, pero se entiende lo que yo leo en ese gen, a ese tipo de alteración genética le vamos a llamar que no rompe el marco de lectura y va a generar una proteína que no es perfecta, pero ayuda a que la forma clínica de la enfermedad sea más leve, que es lo que muchos de ustedes habrán oído como Becker. Normalmente sabemos que existe la forma más grave que la forma de Duchenne, la forma un poco más leve o mucho más leve que la forma de Becker, pero hay formas que son intermedias, que es lo que llamamos como distrofinopatía, que es enfermedad de la distrofina. Y aquí vemos más o menos el panorama donde tenemos los nenes que normalmente tienen distrofia muscular de Duchenne, que tienen una variabilidad en la gravedad, donde pueden perder la capacidad de caminar por esa debilidad progresiva, pues entre los 8, 12, hoy en día con los corticoides y todo el apoyo terapéutico, pues a los 14, 15 estamos llegando a llevar a estos pacientes. Hay formas que son intermedias, hay formas que son mucho más leves, a veces se presentan en el adulto, y hay pacientes que solo tienen problema cardíaco, hay pacientes que tienen mucho dolor con el ejercicio, pero menos debilidad, hay nenes que lo que tienen es más retraso a nivel de aprendizaje, más retraso cognitivo, y las portadoras, como comentamos, que era muy variable. Y aquí un detalle que no podemos dejar pasar, porque estamos muy acostumbrados de hablar del problema motor, el problema de la debilidad, y los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, como esa proteína llamada distrofina también está en el cerebro, van a tener una muy alta frecuencia dificultades de aprendizaje, a veces trastornos de conducta, emocionales, con mayor intensidad que otras personas. Y esto es un ejemplo desde
el primer paciente que se define o que se conoce con la enfermedad en 1868, han pasado ya bastantes años, pues ven las características típicas de la enfermedad, donde vemos que pues tienen esa debilidad que más o menos empieza a los 2, 3, 4 años, cuando ven que el niño se cae mucho, le cuesta levantarse del suelo, dificultad para subir las escaleras. Muchos caminan de puntillas, tienen los gemelos muy más engrosados, algunos pacientes también el resto de la musculatura, y son elementos que nos tienen que hacer pensar que hay un problema muscular, y generalmente lo que pedimos es la famosa CK, que es la creatinquinasa, que es esa sustancia que estaba dentro del músculo, y esa CK es la que al médico le permite hacer la sospecha diagnóstico de un problema muscular, y esto los ingleses ya lo han tratado de tratar de comunicar a la mayoría de los especialistas para que de forma precoz se pueda indicar la prueba de la CPK en un niño que tenga una sospecha de dificultad al caminar, caídas frecuentes, dolores musculares, marcha de puntilla, los gemelos hipertróficos, ese tipo de síntomas. ¿Vale? Y con eso adelantamos y aceleramos el proceso. Y esto, pues hay muchas formas de llegar al diagnóstico. Muchos de ustedes le habrán hecho el diagnóstico y le dicen, vamos a hacer la primera prueba, no sale la primera prueba y hacen una segunda. La primera prueba genética generalmente la hacemos para contar que estén todas las páginas, solamente cuenta las páginas y me dice si están todas las páginas, si falta alguna o está duplicada alguna. Que eso es lo que llamamos el MLPA, una técnica inicial que es más rápido contar páginas que contar todas las letras del gen. La segunda es la secuenciación. La secuenciación sí es ver todas las letras donde están, que estén en la posición adecuada, y ahí es donde encontramos las mutaciones puntuales. Generalmente, pues la gran mayoría de los pacientes, más o menos el 60-70% de los pacientes los deberíamos diagnosticar con la primera técnica, pero hay un 20 o 30% que los necesitamos con la segunda técnica. Y aquí es cierto que los cuidados son muy importantes, como podemos ver, si no cuidamos a nuestros pacientes con fisioterapia, rehabilitación, los corticoides, la postura, va a ser muy difícil que podamos evitar. Esto es un caso extremo, generalmente no debería ocurrir, pero si no tengo los cuidados y no llevo el control del cuidado ideal, pues yo voy a tener estos problemas. Y si por otra parte nosotros tenemos la posibilidad de hacer el máximo cuidado, estos dos pacientes tienen la misma edad, comenzaron los síntomas a la misma edad, uno ha tenido unos cuidados estándares muy positivos, muy intensos, y estamos utilizando métodos para prolongar un poco la marcha, que son estos como esqueleto que tiene aquí el niño, que son unas ortesis, que le permite mantener una movilidad y que le llamamos nosotros caliper, que son unas ortesis largas que le dan esa movilidad positiva al paciente. Con respecto a los cuidados, son los que nos ha permitido mejorar, uno, que no se desarrolle la escoliosis, dos, que no se desarrollen las retracciones, tres, que la respiración esté más cuidada y no tengan complicaciones en los primeros 20 años de la vida. Y esto, el cuidado cardíaco, ha permitido que todo esto haya prolongado más el tiempo de supervivencia de los pacientes, donde pues cada vez estamos con más pacientes con 30, con 35, con 40 años, y es algo que esperemos que siga mejorando. En esta imagen lo que les digo es, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, lo ideal es que tengan un apoyo de muchos especialistas, pero no todos al mismo tiempo. Tenemos que tener especialistas que, pues, en la primera etapa no necesito que lo vea a los 3 años el de la función respiratoria, porque el niño no va a colaborar para hacer los test, pero sí necesito que lo vea el rehabilitador, el fisioterapeuta, o si tengo problemas a nivel de aprendizaje, el psicólogo, el psicopedagogo. Entonces, vamos a tener que ir dosificando la cantidad de pacientes que tenemos. Y es muy difícil para nosotros, una de las grandes preguntas que nos hacen los papás, hasta cuándo va a mantener la función de la movilidad
y todas estas respuestas no tienen una sola solución o una sola eh, una fecha fija o un dato que siempre va a ser igual para todos los pacientes. Cada uno de los pacientes va a tener un rango y un punto individual y tenemos que evitar que se generalice. Se ha tratado para entender y cuidar mejor a los pacientes, dividir un poco las distintas fases de la enfermedad dependiendo en dónde está la función o en qué punto está la función motora. Entonces tenemos un periodo que tratamos de prolongar al máximo, que es el periodo de mantener la capacidad de caminar, y hay un periodo que es el que el paciente deja de caminar, que tenemos que también optimizar todos los cuidados, y el hecho de que no pueda caminar no quiere decir que ya no hay nada que hacer, sino hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el paciente en las distintas fases. Se puede utilizar muchos métodos para ver cómo está el músculo, la fuerza muscular, las escalas, y esto es la resonancia magnética, que lo que va ocurriendo en el músculo con el paciente con de Duchenne es que el músculo se va perdiendo y va siendo sustituido por grasa. Y esto es un paciente que tiene una enfermedad de Duchenne cuando tiene 8 años. Como pueden ver, estos que tiene aquí son cortes de la resonancia. El músculo se debería pintar con este gris oscuro, pero cuando se sustituye por grasa, se transforma esa imagen en blanco, ¿vale? Y es lo que demuestra, pues, que a esa edad, pues, ya cambia. Estos son unos hermanitos que conocemos hace mucho tiempo, estos eran cuando eran pequeñitos, y lo que vimos nosotros en la evolución de esta familia era que se ha soltado. Estos pacientes tienen una debilidad que sabemos que es una debilidad progresiva y el diagnóstico precoz podría haber anticipado que venía el otro hermanito, por eso es importante hacer diagnóstico precoz, pero sabemos que va a tener una fase donde voy a tener una dificultad para levantarme del suelo, más importante que la otra, y que estos son elementos que cada vez pues tenemos que ir trabajando de forma importante. La dificultad para levantarse del suelo es algo que va a ir progresando y es una de las funciones que primero vamos a perder, pero que después tenemos que seguir trabajando la capacidad de mantener la deambulación. Uno de los elementos que comentábamos un poquito antes de evaluar a los pacientes es la famosa maniobra de Gowers, que es la dificultad que tiene el paciente y que tiene que hacer compensaciones para levantarse del suelo, que es esta metodología que utilizamos con estas ortesis que ponemos en los pacientes para prolongar la capacidad de caminar una vez que ellos ya no pueden caminar. Entonces, es una metodología que creemos que puede ser muy positiva a una etapa específica de la enfermedad y que le da un segundo aire de posibilidades. Estos son los hermanitos que han ido creciendo y se han ido integrando muchas actividades a nivel escolar, fuera del cole, con adaptaciones en una sociedad que a veces no es fácil y no es homogénea para poder integrarse y adaptarse. Estos son elementos que son importantes porque es la voz o lo que es importante para el paciente y para la familia. Pues aquí vemos que en los pacientes que son ambulatorios, lo más importante es la salud, el seguir manteniendo la capacidad para el movimiento, mientras que en los pacientes no ambulantes uno de los elementos más importantes es la parte de comunicación, de integración. Muchos de ellos se sienten aislados y no pueden tener la integración a nivel social, escolar. Uno de los puntos importantísimos que tenemos que entender es que la distrofia muscular de Duchenne no es solamente la pérdida de la fuerza, hay muchos elementos y esa pérdida de fuerza condiciona pues complicaciones en otros órganos y sistemas. Y es por esto que el paciente debe tener esta atención multidisciplinar, donde está el neumólogo, el rehabilitador, el cardiólogo, el endocrino, el nutricionista, el psicólogo, que muchas veces está olvidado, y que tenemos que poner ahí al pie de la cama para mantenernos en este camino, que es un camino no sencillo, es un camino complejo, tortuoso y generalmente en su vida, y tenemos que aprender a manejar la energía para todo ese camino. Uno de los elementos que ha ayudado muchísimo a entender la enfermedad son los estudios de historia natural.
¿Qué es un estudio de historia natural? Es cuando yo evalúo de forma similar a un grupo de pacientes con la misma enfermedad y los sigo durante varios años a ver cuál es la evolución de esos pacientes sin una intervención adicional. Y aquí lo que estamos viendo en estas gráficas es el seguimiento de más de 400 pacientes en distintos hospitales del mundo, de Estados Unidos, perdón, y también se ha hecho con hospitales de otros lugares del mundo, ver el tiempo de evolución del mantenimiento de la capacidad de caminar. Y lo que se vio era que aquellos pacientes que recibían los corticoides prolongaban el tiempo en el cual eran capaces todavía de caminar. Y esto permitía que tuviesen una mejor evolución cuando eran mayores. Es decir, tenían menos problemas respiratorios, menos problemas a nivel de la escoliosis, que es algo que nosotros ya, como ya hay más tiempo para caminar, en los pacientes, pues ya están desarrollando menos la escoliosis. Y lo otro son la relación que había en si yo era capaz de retrasar la pérdida de la capacidad de caminar, que es algo que todos los padres intentan que no ocurra, pues nosotros lo que hacíamos era, cuanto más tarde el niño pierde la capacidad de marcha o de caminar, pues la función respiratoria, la función cardíaca se mantiene más estable durante más tiempo. Y esto se demostró con los corticoides. Los corticoides, ¿qué es lo que hacían? Pues retrasaban el proceso de pérdida de la marcha. Es cierto que tienen efectos secundarios, pero es de los tratamientos que más tiempo tienen y ha demostrado que pierde o retrasa esa pérdida de marcha. No es un tratamiento curativo, ni mucho menos, pero tiene un retraso también en los efectos posteriores de la enfermedad, retrasa la progresión del problema respiratorio, retrasa la pérdida de la movilidad de las extremidades superiores, es decir, el paciente tiene más posibilidad de tener una mejor capacidad para alimentarse por sí solo, aún después de haber perdido la marcha, porque mantiene más tiempo la función de las extremidades superiores. Y es por esto que los corticoides los seguimos indicando tanto en el paciente que es capaz de caminar como en el paciente que no camina, porque se ha demostrado que prolonga la funcionalidad. ¿Qué pasa con los corticoides? Que tienen efectos secundarios. Si tenemos efectos secundarios con los corticoides, pues tenemos que anticiparlos, sobre todo porque hay mucha fragilidad ósea, hay problemas con la tensión y esto requiere un control. Uno de los que se ha notado más a nivel mundial de los nuevos desarrollos, de nuevos tratamientos, es el vamorolone, que es un esteroide modificado, un corticoide modificado. Estos corticoides que ha sido modificado por el doctor Eric Hoffman, que es una de las personas que más ha trabajado en Duchenne, lo que demuestra es que es capaz de prolongar la capacidad de la marcha, al igual que los tradicionales, que los otros corticoides, prednisona o deflazacor, pero que tiene un menor impacto en el retraso de la talla. Y esta es la gran ventaja hasta ahora, no en la eficacia, sino en el efecto secundario de el corticoide hacía que los pacientes o hace que los pacientes disminuyen la velocidad de crecimiento. Y esta era la diferencia de los pacientes cuando estaban con corticoides. No había un crecimiento adecuado. Cuando estaban con vamorolone veían que había un crecimiento adecuado, una velocidad de crecimiento adecuada. Entonces, actualmente nosotros aquí en España y en Europa no tenemos de momento la autorización en España para poner el vamorolone, pero estamos esperando que la EMA pues nos dé el ok después que lo vea y lo valore en la agencia española. En Estados Unidos ya se puede indicar, pero tampoco ver esto como una panacea, como una solución a los problemas. La eficacia es similar, es igual a los corticoides que deben estar tomando ustedes, de flaczacor o prednisona. Lo que se modifica son los efectos secundarios y no hay que confundir y decir, no, este es mejor porque le da más fuerza. Eso no es lo que se ha demostrado. Lo que se ha demostrado es que es igual a los corticoides que ya teníamos, pero con menos efectos secundarios en la talla. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. Es importantísimo que el endocrinólogo, sobre todo en la adolescencia, en la pubertad,
tengo una visita con los pacientes, ¿vale? Sobre todo porque estamos tomando corticoides desde muy pequeñitos, tenemos alteraciones generalmente de la talla, tenemos alteraciones generalmente de el desarrollo óseo. Esta diapositiva la pongo porque es importante que ningún estudio ha demostrado que la hormona de crecimiento modifique o sea positiva para los pacientes con Duchenne. Muchas veces pues los padres nos piden, oye, ¿y si le ponen la hormona de crecimiento, igual crece más, el músculo se hace más fuerte? No hay ningún estudio que lo haya demostrado y por eso nosotros no lo indicamos. Además hay efectos secundarios. La única indicación es si se demuestra una reducción en la hormona de crecimiento del paciente, pero no por tener Duchenne hay que poner una talla baja sin deficiencia de hormona de crecimiento, hay que tener. ¿Qué es importante a nivel de la pubertad? Que los pacientes con Duchenne van a tener un retraso en la pubertad y esto es importante que el endocrinólogo lo pueda evaluar porque tenemos un punto muy importante. Los pacientes no deben o se debe mantener al endocrinólogo como un apoyo en el seguimiento de los pacientes para que fundamentalmente si se necesita el tratamiento con testosterona para facilitar el desarrollo de los caracteres sexuales de los pacientes, que es algo en lo cual muchas veces nosotros no estamos pendientes porque estamos pendientes con el aprendizaje, estamos pendientes con la escoliosis, estamos pendientes de la debilidad y nos olvidamos de una parte integral del desarrollo, que son pacientes que van a llegar a 18, 20, 25, 30 años y van a tener una interpretación de su desarrollo puberal que va a ser muy distinta si no estamos atentos a esto, que es algo relativamente más frecuente de lo habitual. Hay un punto importante que el uso de corticoides muchas veces frena una de las glándulas y tenemos que estar con cuidados cuando el paciente tiene una infección muy grave o va a tener una cirugía. El médico debe estar pendiente en aquellos pacientes que toman corticoides de forma crónica, pues tienen que dar dosis específicas de corticoides adicionales cuando están en estas situaciones de estrés. Estos son mensajes muchas veces para el cuidado y para las familias a nivel óseo tenemos que tener cuidado con la fragilidad porque es muy frecuente las fracturas por caídas de la silla, por caídas cuando ya la dificultad para caminar es más evidente y sobre todo dolor de espalda que no se explica por ninguna causa, puede haber, sin haber tenido ninguna caída por la fragilidad ósea, una fractura ósea. Y estas fracturas óseas son, en algún porcentaje, pueden que no den dolor, y es importante por eso que suplementemos de forma preventiva en la gran mayoría de los pacientes vitamina D en los casos que tengan un valor por debajo del valor normal. Lo que pasa es que nuestros pacientes, como tienen menos actividad al aire libre, muchas veces menos exposición solar, aunque vivan en el trópico o con mucho sol, no es suficiente y tienen casi el 60% de los pacientes valores de vitamina D muy bajos y pueden tener más riesgo de tener osteoporosis o fractura y es importante que tengan suplemento de vitamina D, que es algo estándar. No necesariamente tienen que dar suplemento de calcio. El calcio generalmente es mejor con la dieta, lácteos, leche, quesos y la vitamina D si administrarla con las distintas presentaciones en cada país. Y esto es lo que hemos ido aprendiendo. Muchas veces es difícil hacer densitometría, pero es relativamente más sencillo hacer una rayos X lateral de columna cuando el paciente tiene 12, 13, 14 años. Vamos viendo una vez al año, uno, cómo están las vértebras, cómo está la escoliosis, pero cómo está el grosor de esas vértebras que puedan condicionar que tengan una fractura. ¿Quién es la mano derecha de la familia en este camino? Aparte del neuropediatra, que muchas veces es quien los diagnostica, es el médico rehabilitador, es el fisioterapia o fisiatra, dependiendo del país, quien es el que va a hacer una valoración integral del paciente, va a tener estos objetivos generales para tratar de prolongar al máximo la función y evitar retracciones. Los fisioterapeutas también tendrán una misión muy importante que es evaluar la función motora para conocer uno la progresión y por otro lado el impacto de las terapias.
Y todos estos elementos, pues, son los que el fisioterapeuta va a orientar a la familia en el bipedestador, en el tipo de silla que se adapte mejor, en las adaptaciones del hogar, cómo hago las transferencias, evitar las retracciones de los aquiles, donde se ponen los dafos o las férulas antequino para mantener el 90 grados, el instruir a la familia para que haga los estiramientos de los aquiles y evitar las retracciones, que son muy frecuentes, las posturas que tienen que estar bien simétricos los pacientes, y cada vez se está innovando más en la forma en cómo se evalúa la funcionalidad de los pacientes, donde en los ensayos clínicos pues están estos dispositivos para contar los pasos. No solamente ya interesa el cuántos pasos da, sino si se cae y la funcionalidad de la extremidad superior. Cada escala se va estudiando y cada vez es más importante con las nuevas terapias de cómo evaluamos la funcionalidad de las extremidades superiores. Esto es un proyecto que tenemos en el hospital que a través de sensores te permite evaluar la movilidad que tiene el paciente con una enfermedad neuromuscular, como puede ser la distrofia muscular de Duchenne. Si yo puedo medir toda esta movilidad y cuantificarlo de una forma objetiva, pues yo lo que estamos haciendo es mandándole a los chicos a casa con estas camisetas, con estos sensores, y que sean evaluados a través de la memoria que tienen de captura de movimiento, estos acelerómetros, y puedo después procesar esos datos para determinar cuál es la movilidad del paciente, que en general pues permite evaluar la función. Todo esto ha sido importante porque los ensayos clínicos, que son lo que nosotros queremos hacer o modificar, sea bien genéticamente, bien sea la inflamación, bien sea la estructura del músculo, eh, tenemos que medirlo y tenemos que mejorar la forma en cómo medimos, porque si no, pues vamos a tener una falla en los ensayos clínicos. Y hemos participado hace mucho tiempo en múltiples ensayos clínicos. Se ha hecho mucho estudio de la historia natural, y estas, por ejemplo, artículos del 2013 que decían cada año se pierden tantos metros de caminar durante 6 minutos, que es un test que se utiliza, que es caminar durante 6 minutos en un pasillo de 25 metros, y se cuantifican los metros que caminan. Pues se pensaba que era más estándar, se pierde cada año tantos metros. Pero esto es muy variable, esto es un concepto erróneo. Se sabe que se pierde primero la capacidad para levantarse del suelo, luego la capacidad para subir escaleras y luego la capacidad para caminar. Y existe una gran variabilidad entre los pacientes. No todos los pacientes van a perder la capacidad de caminar a la misma edad, y hay múltiples factores que influyen. Nosotros queremos maximizar esa capacidad, pero hay niños que la pueden perder a los 8 años, como hay niños que lo pierden a los 15. Todos los estudios van a dar que cada etapa va a tener una velocidad de progresión un poco diferente. Cuando en los ensayos clínicos se incluían pacientes que estaban muy bien y eran capaces de caminar al inicio del ensayo más de 400 metros en esos 6 minutos, pues vieron que todos estos pacientes, ninguno estaba recibiendo tratamiento, pero los evaluaron a los 2 años o al año, y veían que estos pacientes que caminaban más de 400 metros, los siguientes 48 meses se mantenían estables, sin haber recibido ningún tratamiento adicional a los corticoides. Y si el paciente en el día 1 caminaba menos de 300 metros, se veía que los pacientes al cabo de 48 meses perdían más de 100 metros. Es decir, hay etapas que son muy importantes a nivel de lo que es la evolución, y eso nos permitió tratar de agrupar a los pacientes para los ensayos clínicos. ¿Qué pasa? Dirán los padres, ¿por qué no puedo incluir a mi hijo en el ensayo clínico si tiene esta mutación o si es candidato? Porque hay muchos criterios para que la población que vamos a estudiar sea muy parecida. Porque si la población es muy diferente, cuando yo hago el análisis después de 2 años y le pongo a un grupo tratamiento y al otro no le pongo tratamiento y veo cómo evolucionan, que es como si diseñan los estudios clínicos para ver el impacto que tiene esa terapia, pues si es muy variada la población, los resultados no van a ser claros y vamos a retrasar aún más esa información o ese dato que puede ser importante. Y aquí pueden ver
pues la variabilidad de los criterios que llamamos nosotros de inclusión, que son las características que tienen que tener los pacientes para poder entrar en un ensayo clínico. Ya hay características genéticas, pero una de las más importantes es la de la movilidad que tiene el paciente. Entonces se han ideado muchísimos test, unos test que son de segundos, que ya verán, pues muchas veces cuando ustedes van a la consulta, pues lo hacen caminar lo de los 6 minutos o con un cronómetro ven cuánto se tarda levantándose del suelo, subiendo las escaleras, o una escala que es de puntuación cuando el niño puede o no puede hacer determinada función. Esto que ven aquí es la variabilidad de cada rayita, cada lineecita o cada espagueti que ven aquí es un paciente y su evolución. Como pueden ver, cada paciente es distinto uno del otro. Y con eso lo que nos quiere decir es que hay una variabilidad muy grande en las características de los niños de Duchenne, con todo y que tengan 6 años, 8 años, en el mismo grupo de edad va a haber una variabilidad. Entonces, esa variabilidad es lo que ha hecho tan difícil y lo que ustedes han visto en los resultados de los ensayos clínicos, que no ha permitido llegar rápido a una solución de decir, oye, esta terapia hace que el niño otra vez pueda ponerse de pie o recupere. Como estamos hablando de un músculo que se ha perdido parte de su función, lo que se ha intentado es, como objetivo de los ensayos, retrasar la progresión o frenarla. Y para eso se ha necesitado que los grupos de pacientes sean muy homogéneos, muy parecidos. Y se ha intentado utilizar distintos métodos como estos, donde pues entre los pacientes que se quieren estudiar y la población que se ha seguido con esa enfermedad durante mucho tiempo, poder hacer el comparativo. Y para eso tengo que buscar que sean homogéneos. Y por eso la cantidad de ensayos clínicos, estudios que hay en lo que es la enfermedad de Duchenne, son todas estas lineecitas que hay aquí. Unos para mejorar la inflamación, otros para mejorar el flujo sanguíneo, otros para volver a poner la distrofina, aunque sea en menor cantidad, pero que sea funcional. Y pues tenemos distintos ensayos que van a distintos objetivos, ¿no? Los que más han interesado o interesan a la mayoría de los pacientes son aquellos que quieren aumentar la cantidad de distrofina. Pero hay otros mecanismos que son importantes. Y esto es un ejemplo de lo que se tarda desde que yo descubro algo que creo que pueda mejorar hasta que descubro que esa terapia pues pueda ser efectiva. Y a veces por eso es tan lento y tan difícil y riguroso la ciencia. El tiempo no va a nuestro favor y luego los costos de las terapias son muy altos. Entonces, un resumen de los principales ensayos que se habían hecho hasta hace poco para modificar las consecuencias de no tener distrofina. Generalmente las terapias las ubicamos en mejorar la cantidad de distrofina y otras terapias que van a mejorar las consecuencias de esa disminución de la distrofina, que es la inflamación, la fibrosis, que se daña el músculo. Y aquí vemos los que tienen una X, son todos esos ensayos que no han podido seguir más allá porque se ha demostrado que no eran efectivos. De momento, para ese grupo de terapias lo que tenemos es, de momento, los resultados positivos de Maprolone, que es el corticoide del que ya hablamos, y el Givinostat, que tiene un mecanismo bastante general donde ha sido aprobado por la FDA de forma positivo y está siendo estudiado por la EMA, para tratar de ver el impacto que podría tener en los pacientes a largo plazo, donde se ve que el grupo de pacientes que no tomaba el tratamiento, que es el grupo placebo, el azulito que está más alto, con respecto a los que tomaban el Givinostat, pues lo que se ve es que tienen una evolución un poquito más lenta, pero todavía hay muchas interrogantes en relación a lo que representa el impacto de esta terapia, ya que la sido algo heterogéneo y no es sencillo la interpretación. Y finalmente, la última parte, que quizás la que más le interesa a todos ustedes, es
las terapias que están intentando de volver a poner ese ladrillito, esa distrofina que no tenemos. De esas terapias tenemos las modificadores del salto del exón, ¿vale? Que son las que saltan donde está el defecto para seguir produciendo una proteína, aunque no es perfecta, y por eso estas son muy medicina un poco a la carta, porque depende de mi alteración genética que seré candidato a esa terapia o no. El Ataluren o el Translerna, que es una terapia que solo es para un grupo muy pequeñito de pacientes que tienen un defecto en una letra del gen, no en una página, solo en letras puntuales y a que les llamamos mutaciones puntuales, y solo ese grupo de más o menos un 8, un 10% de que tienen alteraciones en algunas letras específicas son los que son candidatos a la Ataluren. Finalmente, la terapia génica, de la que hablaremos también. Ataluren ha sido uno de los pioneros, muchos estudios, y esto es para que más o menos se entienda lo que pasaba con el Ataluren. Estos son los pacientes que tomaban Ataluren. Es cierto que iban perdiendo la capacidad de caminar mm, de forma progresiva, pero los que no estaban en la Taluren, pues perdían más rápido esa capacidad de caminar y perdían más metros en el test de los 6 minutos. Y por eso, pues se dio un aprobado condicional, tenían más tiempo la capacidad, por ejemplo, de levantarse del suelo o tenían más tiempo la capacidad de saltar o de levantarse de una silla. Todo esto, pues, permitió tener el aprobado en Europa, más no en Estados Unidos y en otros países del mundo, permitiendo pues recoger en esos países donde se autorizó información de la vida de estos pacientes. Y a esto es lo que se le llamó el estudio STRIDE, que era en aquellos pacientes donde se podía poner el tratamiento de una forma ya autorizada, pues se recogió la información. Y lo que se demostró era que era posible retrasar la enfermedad, pues unos 2, 3 años en la pérdida de la marcha. Es variable porque pueden ser 4 o 5 años, dependiendo del estudio, pero lo que está claro es que este estudio se hizo comparando con pacientes que no recibían Ataluren, pero que tenían otros tipos de mutación, que no se comportaba necesariamente igual que los de Ataluren, pero claramente había una diferencia entre el grupo Duchenne que recibía Ataluren y el resto del grupo que es de historia natural de esos estudios que les comenté al comienzo. Y con esto es que se ha mantenido un poco ahora últimamente con un ir y venir de la aprobación de la EMA y han vuelto a solicitar pues un proceso nuevo de evaluación del estudio o de los estudios que hay, pues se ha mantenido en cierta forma el aprobado condicional que existía hasta ahora a pesar de un análisis negativo hace muy poco y una reposición nuevamente por parte de la Agencia Reguladora del Medicamento para reevaluar los datos en un contexto un poquito más amplio. Nosotros actualmente en la unidad de ensayos clínicos, para que vean la magnitud, tenemos casi 100 pacientes en distintos ensayos, no todos para Duchenne, pero que los pacientes de ensayos con Duchenne, tenemos casi 40 pacientes en distintos ensayos para Duchenne. Algunos están en ensayos de terapia génica, otros están en ensayos de salto del exón, otros están en el vamorolone, otros están en el givinostat. Hay una gran carga de trabajo por un lado, pero de información y de actividad y de innovación. Hay una gran mm, posibilidad de ir mejorando en la capacidad de mejorar la evolución de los pacientes, no necesariamente la cura, pero sí la progresión de la enfermedad y intentar regresarla. Todos estos que estoy mencionando aquí, que están en esta página, son terapias que se están estudiando para el salto del exón. Es cierto que en Estados Unidos hay varias, Sedepta ha autorizado y la FDA ha autorizado estas terapias para el salto del exón 51, 53 y 45, pero sabemos que no es suficiente la cantidad de proteína que se produce, es muy pequeñita y se necesita mejorar esa tecnología, ¿vale? Parte de lo que son las terapias del salto del exón, que dijimos que son terapias a la carta, es, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene una de lesión, es decir, que le falta
algunas páginas de el gen. Por ejemplo, en este caso, el paciente tiene la página 43, tiene la página 44, pero le falta del 45 al 54. Esas páginas no las tiene. Pues yo hago un trocito de ADN, un código especial para que se una en el gen del Duchenne y pueda desarrollar una proteína que se pueda sintetizar y que se siga leyendo. ¿Se acuerdan lo del marco de lectura? Que puede ir leyendo el marco de lectura. Y ese es el objetivo de la terapia del salto del exón, que depende de la genética de cada paciente. Y esto fue el ensayo que permitió la evaluación positiva por la FDA, más no por la Agencia Europea. Aquí nosotros en España solo tenemos ensayos clínicos, no lo tenemos a disponibilidad de los pacientes. En otros países de Latinoamérica sí hay pacientes que están con el tratamiento fuera de ensayo clínico, al igual que en Estados Unidos, pero nosotros en Europa no, solo ensayo clínico, y lo que se buscaba era retrasar la progresión de la enfermedad, más no curarla ni estabilizarla. Y esto es importante. Estas serían las tres terapias que están aprobadas para salto del exón, que son el casimersen, el etiliptirsen y el golodirsen, y que sabemos que tienen un efecto solo aprobadas por la FDA, no por Europa, y que se está tratando de mejorar esta tecnología. Y parte de los tratamientos que están intentando mejorar esta tecnología, uno es este estudio que es el Momentum, que es modificando un poco la terapia para aumentar la cantidad de distrofina. Otro es el Racer, que es otra molécula parecida. Y básicamente, hasta el momento, tenemos buenas expectativas también con otro de los laboratorios que ha aparecido para hacer esta terapia de salto de exón, del exón 51. Y para terminar la última parte, lo que vamos a hablar es de la famosa terapia génica. La famosa terapia génica, estos son los ensayos que actualmente hay en los menores de 4 años, para 4 y 8 años que ya están cerrados, para mayores de 8 años, los que tienen anticuerpos positivos, que los hablaremos. Y tenemos actualmente los ensayos más potentes, que han sido el EMBARK para pacientes de 4 a 8 años, que les mostraré los resultados, que han sido positivos, y el Cifreo, que es el ensayo de Pfizer, que recientemente hubo una comunicación donde no se consiguieron los objetivos y el ensayo pues ha sido negativo. En ese sentido, pues una noticia triste, porque se ha hecho un gran esfuerzo, pero todavía queda mucho análisis para hacer, en parte a largo plazo, el potencial impacto, pero lo que sí tenemos son resultados positivos que vamos a comentar de la terapia génica del EMBARK, el ensayo del Envision es para mayores de 8, el EMBOL para menores de 4. Y aquí, en unos 5 minutitos, vamos a tratar de explicarle algunos conceptos de la terapia génica. La terapia génica lo que hace es, va a reemplazar un gen, utiliza un vector viral que le llamamos, no se integra a nuestro genoma, y por ende intentaría ser un poco más seguro a la hora de efectos secundarios. Hay un protagonista en esta terapia génica, que no es solamente el gen que voy a construir, sino quién me va a transportar ese gen, y ahí vienen los vectores y los vectores virales, que son estos adenoasociados, virus adenoasociados. Entonces, yo, para tener terapia génica, necesito un gen que yo pueda llevar en el transporte, y ese transporte, que es lo que a la tecnología de hoy en día solo permite transportar genes pequeños, y como habíamos dicho al comienzo, el gen del Duchenne es muy grande. Por eso se hizo una microdistrofina con un gen del Duchenne pequeñito que pudiera ser transportado por los vectores, que son los transportadores que llevan esos virus a las células, porque esos transportadores son los que son seguros, son pequeñitos. La carga que pueden llevar es pequeñita. Entonces, ¿de dónde viene la idea que una microdistrofina, o sea, una distrofina pequeñita, puede ser positiva o puede tener un impacto? Esa idea viene de un estudio en pacientes adultos que tenían una afectación del gen de la distrofina, que eran pacientes que eran capaces de caminar a los 60 años, que tenían una forma de Becker leve y que tenían una grande lesión. ¿Se acuerdan lo que significaba de lesión? Una gran pérdida de páginas del gen del Duchenne, y esa pérdida de páginas del Duchenne
a pesar de que hacían una distrofina pequeñita, eran capaces de producir una proteína funcional. Y esto permitió que los científicos desarrollaran una microdistrofina con un gen muy pequeñito del Duchenne. Y aquí están los tres componentes. El gen pequeño del Duchenne, que le llamamos microdistrofina, el vector, que es el transportador, y algo que llamamos promotor, que es el que le dice a la maquinaria de la célula que tiene que producir este gen o activar la maquinaria para sintetizar la proteína o el ladrillito de esta distrofina. Y nos vamos a centrar en los ensayos de Sarepta, de la terapia génica que ya ha sido aprobada en Estados Unidos y que la EMA está pendiente de probablemente aprobar con algunas características. Y esos son todos los ensayos que se han ido haciendo progresivamente y estas son las primeras resultados positivos. Y yo lo que les voy a mostrar son los últimos resultados, que son los que se publicaron recientemente en los últimos congresos, que eran para los pacientes entre 4 y 8 años, ¿vale? Estos, en general, los ensayos de terapia, sea génica o de otras terapias, son un grupo que se recibe el tratamiento, más o menos 60 pacientes, la mitad recibe tratamiento y la otra mitad no recibe tratamiento, recibe algo que le llamamos placebo, que es algo que simula que fuese el tratamiento, pero para que sea valor estadístico, clínico y para la agencia regulatoria, el equipo médico no debe saber a quién recibe el tratamiento y quién no, ni los padres. Nadie debe saber quién recibe y quién no. Y al final del primer año se evalúan los dos grupos de pacientes y debe haber una diferencia entre los dos grupos. Y un poco para que lo vean fácil. ¿Se acuerdan que teníamos una escala, que es la escala del North Star? En esa escala, que era el primer punto de evaluación que tenía el ensayo, la diferencia, aunque ven que todos los pacientes mejoran, no encontraron diferencias entre la mejoría del grupo que no lo recibía y el que lo recibía. Probablemente porque este grupo evolucionó un poco mejor aún sin recibir el tratamiento. Pero ¿qué es importantísimo? ¿Se acuerdan que teníamos otros test que son test que miraban los 10 metros? ¿Cuánto se tardaba el paciente en caminar 10 metros? Pues los pacientes que caminaban 10 metros más rápido o los que se tardaban más, aquí se empezó a ver una diferencia claramente a favor de la terapia génica. Y lo que se evaluó aquí es en los pacientes de 4 o 5 años, claramente había una mejoría importante de el tiempo que necesitaban para caminar esos 10 metros, pero por esta vía teníamos un tiempo de caminar en los mayores de 6 años que se mantenía estable, mientras que los que no recibían terapia génica cada vez les costaba más caminar. Y eso lo mismo pasó con la capacidad de levantarse del suelo. El tiempo que los pacientes necesitaban de levantarse del suelo fue estadísticamente significativo y clínicamente significativo en los que recibieron terapia génica, mejoraron o se estabilizaron y los que no recibieron la terapia génica empeoraban de forma significativa. Y esto es lo que permite finalmente tener el aprobado de la terapia génica recientemente en junio de 2023, pero recientemente, hace unos meses, inicialmente solo para los pacientes de 4 o 5 años, pero actualmente se aprueba para la población mayor de 4 años. Y esto, como conclusión, yo un poco de los elementos que tenemos cuando tenemos este tipo de terapia, los criterios que van a permitir que entre un paciente van a ser distintos en los distintos ensayos, siempre vamos a querer intentar que el paciente mejore, pero no siempre va a ser así. La estabilización del paciente es un objetivo importante, el retrasar la progresión es un objetivo importante. Como pueden ver, el C, el B y el A son potenciales respuestas que pueden tener los pacientes. Muchas veces cuanto antes los tratemos es muy posible que sea mejor y todavía no tenemos solucionado la ventana terapéutica, pero sí claramente lo que tenemos es que cuidar muy bien a nuestros pacientes, potenciar mucho el cuidado de rehabilitación, el cuidado de la cirugía de escoliosis, el cuidado de la neumología, el psicólogo, la adaptación en el cole, recordar que tratamiento no es igual a cura y que dependemos de muchas personas y tenemos que trabajar junto con las asociaciones de pacientes, los laboratorios,
los investigadores, los clínicos, los neumólogos, los rehabilitadores, para llegar a dar la mejor atención a ustedes, que son pues lo más importante por el cual nosotros trabajamos. Y nada, muchas gracias por la atención y bueno, aquí estoy dispuesto para las preguntas que necesiten. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy entendible todo lo que nos acabas de comentar. Al igual tenemos varias preguntas, entonces voy a iniciar con las preguntas. Bueno, tengo acá una pregunta de la señora Nereo Campo. Buenas tardes, tengo una consulta. Es que mi neuróloga me diagnosticó una distrofia, pero los exámenes salen buenos. Me van a hacer una biopsia, pero si sale bueno, ¿ahí qué pasaría? Generalmente lo que para dar el diagnóstico de distrofia generalmente necesitas la debilidad y las enzimas musculares. ¿Vale? Las enzimas musculares, que son las CPK, deben estar altas. 3000, 4000, 5000. ¿Vale? 300 es muy poco. 3000, 4000, 5000. Los pacientes con Duchenne generalmente pueden tener 10.000, 15.000, ¿vale? Porque esto nos está diciendo que el músculo se rompe y sale esa enzima. Si yo tengo un paciente con debilidad y las enzimas musculares altas, yo voy a sospechar en una distrofia muscular. ¿Qué pasa? Dentro de las distrofias musculares, en los niños, varones, edad pediátrica, la más frecuente es el Duchenne. En los adultos, en una mujer, pues hay más de 15 o 20 tipos de distrofia. Nosotros conocemos mucho más las más frecuentes, como el Duchenne, pero hay muchas otras distrofias. Si yo hago un estudio genético para buscar una causa, dos genes, tres genes o los más frecuentes, puede que no salga el que estoy buscando, porque un gen o que no se ha descubierto o que no ha podido ser identificado con la técnica que se utilizó. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo necesito ver el músculo para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando en el tejido y de ahí hacer un siguiente estudio un poco más dirigido dependiendo de lo que yo haya visto. Son más datos para el médico, pero no es que cuando sale o cuando no encuentran la alteración genética, no es que no tengo un problema genético, es que la prueba que se hizo no identificó el problema, pero el problema lo sigo teniendo porque tengo la debilidad y tengo las enzimas musculares altas. Gracias, doctor, por la explicación. Bueno, tenemos acá a la señora María Gabriela Cañate. Nos dice, buenas tardes, mi hijo tiene de lesión del 3 al 7. Necesito saber qué significa. ¿Es grave o es leve? Vale, generalmente las de lesiones, que es lo que comentamos, ¿no? Pensemos que de lesión, pensemos en el gen, que es un librito, un manual, una manual de instrucciones. Ese libro tiene 79 páginas, el del Duchenne. Y le falta la página 3 y la página 7. 3, 4, 5, 6, 7 no están. Entonces, a veces podemos predecir un poco el impacto que puede tener, pero nunca es exacto. Puede haber error. Es decir, algunas veces nosotros solamente por la parte genética queremos decir, tiene un Duchenne o tiene un Becker. Y de repente a mí me llega un paciente que me dijo, a mí me dijeron que como tenía de 3 al 7 yo tengo un Becker, pero el niño tiene 3 años y tiene debilidad. Quien manda es el niño, quien manda es el paciente. Y después yo interpretaré qué le pasa genéticamente que se comporta distinto a lo que yo creía o a lo que está publicado. Entonces, generalmente, cuando un paciente tiene debilidad muscular, dificultad para levantarse del suelo, dificultad para las escaleras, ya tiene la hipertrofia de gemelos muy evidente, antes de los 5 años, con exploración por alguien que se dedica a la enfermedad neuromuscular, que pueda detectar algo de debilidad, no necesariamente el papá de repente no ve la debilidad, pero el médico sí. Si se ve debilidad antes de los 5 años, generalmente hablamos más que estamos frente a una distrofia muscular de Duchenne. Es posible que no todo es blanco y negro, porque hay niños que de repente a los 4 y medio no tenían nada, pero a los 5 y medio sí.
o a los 6 si hay debilidad. Pues será una forma intermedia probablemente. Y hay otros nenes que son muy leves y empiezan una debilidad pues cuando tienen 8 años. Pues será más leve ese nene. Entonces, ese inicio de la debilidad marca mucho el pronóstico. Es importante que la debilidad la evalúe alguien que tenga la experiencia. No vamos a decirle a la mamá que sea la responsable de decir qué grado de debilidad tiene el niño. Sí tiene que ser el médico. Y lo primero es esto, la clínica. Los síntomas del niño son los que marcan qué característica o pronóstico voy a tener. La genética será acorde o no con eso. Generalmente sí, el 80-90% de los pacientes, pues la genética concuerda, aunque la alteración es más grave o menos grave. Un elemento positivo para esta familia que ha interrogado en relación al 3 al 7, la terapia génica que se ha aprobado para inicialmente una población genéticamente muy amplia, pero de entrada aquellos que tengan ausencia del exón 8 y el 9 tendrían mayor riesgo y en muchos centros probablemente no tendrían la indicación y en el ensayo clínico no tenían la posibilidad de entrar de lesiones del 8 y del 9 por una respuesta inmunológica más de efectos secundarios sobre el paciente más que la efectividad. Pero es importantísimo el efecto secundario sobre el paciente y que pueda tener una reacción sobre la microdistrofina que se genera por la terapia génica. Entonces, es bueno que sea del 3 al 7 porque no están ni el 8 ni el 9. Entonces, de todo tiene sus cosas positivas. Como estamos esperando que la terapia génica pueda seguir cada vez teniendo más acceso y más posibilidades, pues es mucho más delicado lo que yo le podría decir a nivel de expectativas si hay alguien que tiene de lesión del 8 y el 9, que alguien que el 8 y el 9 los tiene bien y son otros exones los que tienen el defecto. Gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, tenemos acá. Juan Camilo Rodríguez dice, buenas tardes, tengo una distrofia Emery Dreiff. Dreyfus, Mi Emery pregunta Dreyfus. es, sí, señor, ¿cómo puedo ser atendido por un grupo interdisciplinario de especialistas? Gracias. Bueno, yo no sé de dónde nos escribe, eh, pero en general es cierto que no hay en Latinoamérica muchos centros de referencia multidisciplinares. Por ejemplo, sabemos que en Colombia, en Bogotá, está el Roosevelt y hay otros centros que cada vez tienen más la posibilidad de ofrecer ese equipo multidisciplinar. No perfecto porque es imposible tener algo perfecto, pero sí hay médicos muy valiosos con gran experiencia que los vemos en los congresos internacionales, que contactan con nosotros y que pueden seguir una guía, aunque no sean expertos del Emery Dreyfus, que es una distrofia muscular, que quizás el dato más importante para este paciente es el corazón. Hay que cuidar el corazón, hay que hacer holter porque hay riesgo de arritmias, a diferencia de otras distrofias donde no hacen arritmias. Los pacientes con Emery Dreyfus generalmente hacen arritmias y casi que lo más importante cuando vuelvas a tu médico es decirle al neurólogo o al médico que te ha hecho el diagnóstico que mi guía aquí es el cardiólogo y que me tiene que seguir todos los años con un holter por lo menos. Y el cardiólogo, aunque sea el primer paciente con Emery Dreyfus que vea, se va a estudiar el Emery Dreyfus y va a ver que hay unas guías especiales para cuidar los pacientes con Emery Dreyfus, que es importante. Existe la asociación en España que se llama Asociación Andrés Marcio. La Asociación Andrés Marcio, en la web la puedes buscar, es una asociación de familias que tienen distrofia muscular por Emery Dreyfus. Nosotros vemos la forma pediátrica, que es muy grave, pero está la forma de adultos. Y ellos igual tienen contactos en otros países de otros pacientes que pueden ayudarte. Pero lo que necesitas es un buen cardiólogo que sepa de arritmias. Gracias, doctor. Bueno, acá tenemos un comentario.
La señora Alba Moreno dice que tiene un hijo con atrofia muscular espinal, pero pues no tenemos pregunta de ella. Tenemos otro comentario de la señora Milagros. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene distrofia muscular diagnosticada a los 19 años. En la actualidad tiene 29. Tenemos acá también nos comentan que la diagnosticaron después de los 25 años. Que por qué se da eso? ¿Por qué la diagnosticaron tan tarde? Sí, bueno, a veces hay acceso limitado a los estudios genéticos, a veces, dependiendo de dónde vives, son enfermedades raras, minoritarias, donde los médicos no siempre tienen la posibilidad de tener la experiencia en este tipo de enfermedades, y es por eso que es importante que vayan a centros y que se potencien los centros referentes de enfermedades neuromusculares, porque por lo menos crear un mapa a nivel latinoamericano de hospitales, que sabemos que hay un centro que es referente, eso puede facilitar y ahorrar ese peregrinaje de uno a otro médico hasta que consiguen el diagnóstico. No son historias remotas, son frecuentes, puede pasar también aquí en España, pero cada vez los centros o el mapeo de qué hospitales tienen centros de referencia, yo creo que es algo que a través de las asociaciones, que los pacientes que han tenido ese camino pueden referir, oye, este doctor fue el que me diagnosticó, aquí es una persona que sabe de neuromuscular. Ellos mismos, ustedes mismos al final, con su experiencia, pueden hacer ese mapa. Hay hospitales que están muy bien a nivel de referencia, pero a veces geográficamente pues es más difícil. Y nosotros tenemos un grupo latinoamericano que ha crecido muchísimo. Tenemos proyectos en Latinoamérica en coordinación con Inglaterra y con nosotros, que estamos ayudando a potenciar una red de hospitales latinoamericanos que estén sensibilizados para las enfermedades, y ha crecido mucho más el interés, la experiencia, porque existen nuevas terapias y eso hace que todo pueda tener un poquito más de recursos y de apoyo tanto para los pacientes como para los especialistas. Gracias, doctor. Tengo unas más. Tengo una pregunta. ¿Qué tan importantes son las félulas de 90 grados en un paciente con distrofia muscular de Duchenne? Porque mi hijo las portaba, pero se le empezaron a doblar los huesitos de los talones. Vale, son importantísimas en las primeras etapas del proceso de la enfermedad, porque mientras mantengas, este sería el pie, 90 grados es lo que tiene que tener el talón. O sea, cuando apoya el pie, tiene que llegar a 90 grados. ¿Qué pasa? El músculo que hace que el pie suba y el músculo que hace que el pie baje no tienen la misma fuerza. El que hace que el pie suba y yo camine de talones, que es el tibial anterior que está aquí adelante del pie, es más débil en el paciente con Duchenne. Y el músculo que está aquí atrás, el gemelo, que se ve muy grande, es más fuerte y le gana. Y por eso el niño camina de puntillas, porque el músculo más fuerte hace que el pie baje. Si yo dejo que ese músculo gane la guerra, gane las batallas, el niño va a tener una retracción del Aquiles muy pronto. Y aunque yo quiera, no voy a poder poner el pie en la férula porque ya hay una retracción. Si ya hay una retracción, no puedes usar la férula porque le va a molestar. La férula la tienes que utilizar antes de que ocurra una retracción mayor de 90 grados. Si yo llego a 90 grados, eso es lo que hay que mantener, y antes tengo que hacer estiramientos todas las noches, todas las mañanas, 30, 40 segundos, estirando para que el Aquiles se estire, que es esa cuerdita que tenemos atrás del talón, ese talón de Aquiles de la historia, es un punto débil de nuestros pacientes y tenemos que estirarlo. Y es importante que se estire de los dos, porque un Aquiles más corto que otro hace que yo tenga una marcha simétrica, hipotencia, escoliosis, problemas de cadera. Entonces, los dos Aquiles simétricos, estiramiento y en la noche férula, convencerlos con 10.000 historias, o si no, cuando se duerman o cuando se relaje, aunque sea 4 horas al principio, después 5, después 6 y al final les tolera. Si no se usan, se retrae el Aquiles.
Si se retrae el Aquiles, ya no las puedo usar y tendré que hacer tenotomía de Aquiles. Pero si hago la tenotomía de Aquiles y el paciente es muy débil, pierde la capacidad de caminar. Yo no puedo hacer la tenotomía en un paciente que está caminando, pero con un equilibrio mínimo, porque le quito su patrón natural de compensación. Yo puedo hacer una tenotomía, que es hacer el alargamiento de Aquiles, en una fase más precoz, donde el paciente es fuerte y después de la tenotomía yo voy a seguir caminando. Entonces, mucho cuidado con las cirugías de los Aquiles, porque muchas veces en vez de mejorar, pues empeoran la situación si no están bien indicadas. Gracias, doctor. Bueno, tenemos acá varias preguntas de la señora Ángela Muñoz. Las voy a resumir un poco. Ella nos pregunta cómo trabajar la frustración en los niños. Eh, También nos pregunta sobre el colegio, cómo hacer entender a los profesores sobre la condición de ellos, o si sería conveniente buscarles un colegio especializado para ellos. Mira, esto es uno de los retos más grandes que hay en Latinoamérica, porque aquí ya a veces puede ser un reto, y eso que hay muchísimos recursos dentro de los colegios, que tratas de buscar la integración. Lo ideal es buscar la integración, es decir, un colegio normal con adaptaciones a nivel motor y con alguien que le dé un soporte adicional. Y si hay dificultades, muy importante, tener aulas reducidas para que durante ciertas horas puedas estar trabajando con él y no esté perdido el niño en un nivel donde no le toca. Pero en actividades que no representan demasiada capacidad, abstracción, aritmética y estas, por ejemplo, en la de música, la de plástica, la de repente biología, que le pueden explicar de una forma más sencilla, o algunas de las que sean más generales, el niño debería estar en la clase, y en otras puntuales puede estar en grupo pequeño. Eso sería lo ideal en muchos sitios, porque sí te interesa que en el patio estén todos juntos, que en las salidas de fin de semana o de excursiones que estén, y hay que trabajar por esa integración. ¿Cuál es el problema? Aquí hay dos puntos. Yo, si hay asociaciones de pacientes, muchos de los recursos que a veces yo digo es que entre todos deberían dar un soporte para tener un psicólogo que sea sensibilizado dentro de la asociación y pueda, no perfecto, pero ir dando cierta asistencia a las familias e ir haciendo experiencia. Nosotros aquí lo empezamos a hacer así. El psicólogo que tenemos en la unidad lo empezamos con la colaboración de las familias. No nos las puso ni el hospital, ni el Estado, ni el gobierno. La pusieron con un proyecto que hicimos, el Hospital Vale Escuela, apoyo psicológico emocional a las familias y los pacientes con Duchenne. Y fue una propia iniciativa de nosotros en colaboración con las familias, y se buscó pues una beca de horas y podíamos tener una persona que estaba motivada, interesada. Eso hace 10 años no tenía tanta experiencia, 10 años después es una persona que puede ser referente para apoyar a muchas familias. Y es un aprendizaje mutuo, tanto del profesional como de la familia. Y de cómo derivar al profesional, porque una familia lo que te dice es: no, yo no tengo ningún problema, el problema es que yo quiero que usted cure a mi hijo. Entonces, sí es importante que tenemos que tener un cuidado emocional, tanto del niño como de los cuidadores. Si los cuidadores emocionalmente no están bien cuidados, no van a poder cuidar al niño bien. Entonces, el índice de separación, de divorcio, de problemas familiares ya pues aumenta muchísimo en todas las familias que han tenido un paciente, un niño con Duchenne. Y no es sorprendente, es una situación muy, muy, muy delicada para el núcleo familiar. Y por otro, el niño con Duchenne muchas veces tiene un carácter difícil. Son a veces tosudos, son un poco más bien callados, se guardan mucho las cosas para adentro, entonces de repente sueltan todo y no saben cómo hacer esa gestión emocional, no saben cómo comunicarse. Nosotros como padres tampoco estamos entrenados, porque dices, tiene una enfermedad grave, le está costando caminar, es normal que tenga rabia, pero yo también tengo rabia. Pero ¿cómo manejo yo todo ese malestar y puedo seguir adelante con un entorno que sea pues más positivo? Pues yo lo tengo que gestionar y tengo que trabajarlo. No es una gotita ni una pastillita. Es hablarlo, tener un psicólogo que entienda de la enfermedad, que yo pueda, como papá, como mamá, contar mi historia, sacar toda esa rabia que tengo porque no me tocaba a mí,
esta historia y esto es normal y tener un replanteamiento de objetivos que te van a llenar también con cosas muy positivas y a tu hijo hay que ayudarlo a gestionar esa rabia también, porque es normal que pues tenga frustración porque no puedes hacer muchas cosas y más si además hay una alteración neurocognitiva, que un porcentaje de los pacientes lo puede tener, dificultad de aprendizaje, trastorno de atención, rasgos autistas, y todo esto puede estar ahí. Si no lo entendemos bien, pues no lo podremos ayudar. Entonces, sí tiene que tener una buena valoración psicológica o neuropsicológica si hay dificultades de aprendizaje, tratarlas desde muy precoz y gestionar esa rabia antes de llegar a la adolescencia, porque en la adolescencia nos encontramos con una disminución de la movilidad, una etapa de la vida súper compleja desde mil factores y mil preguntas que antes no me había hecho y yo estaba muy tranquilo a los 6 años y a los 7, pero cuando llego a los 13, pues soy otra vida, otra percepción, otras preguntas y otras expectativas de por qué me pasa esto, por qué no puedo hacer aquello, porque a mí me cuesta más una cosa o porque no puedo hacer determinada cosa. Y en la edad más grande, la gran preocupación es el aislamiento. Se quedan muy aislados dentro de casa y es muy difícil tener ese puente de comunicación. Y eso hay que estructurarlo desde muy temprano para que cuando lleguen más grandes tengan esos puentes de comunicación, sea por grupos de familiares, sea por grupos de otros pacientes, aunque no todos tengan Duchenne, pero que tengan una enfermedad neuromuscular y te da cierto elemento de pertenencia y de grupo que es importante. Gracias, doctor. Bueno, doctor. Le voy a hacer otras preguntas y no sé si quieres que las otras las respondamos por correo o algo porque tenemos Va. bastantes. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, tenemos muchísimas, muchísimas. Bueno, tengo acá el, el EVIDIS que dice que se aprueba para niños mayores de 4 años y hasta qué edad. Y otra pregunta relacionada a esto. ¿En Barcelona realizan la prueba de adenovirus? Porque es que esa es la barrera acá en Colombia. Sí. La barrera en Colombia y en España y en el resto del mundo. Mm, En Estados Unidos existe la posibilidad de ir a un hospital que te hacen el estudio y te dicen si puedes recibirlo o no, porque el anticuerpo contra el vector es el que limita mucho la posibilidad de entrar a este tipo de terapia. Entonces, a nivel público no se puede hacer, a nivel privado tampoco. Tienes que ir a los hospitales ahora en Estados Unidos, aquí en España solamente a través de ensayo clínico. Yo no mm. le puedo pedir a un paciente que vive en Canarias, que son 3 horas de vuelo, en la prueba para que no tenga que viajar si es positivo a ver si entra en el ensayo. Yo tengo que entrar en el ensayo, hacer el test, y a los 20 días me dicen, no, es negativo o positivo y no entra. El ensayo clínico no permite hacerlo antes. En Estados Unidos sí, y a día de hoy la aprobación en Estados Unidos ha sido para mayores de 4 años y no han definido muchos más elementos, ambulantes, no ambulantes, no lo han definido. Está probablemente dentro del contexto de criterio, como es una medicina un poco diferente a la europea, pues es diferente. Aquí en Europa y en España nos regimos por criterios farmacoclínicos con protocolos para tratar de ser homogéneos en la indicación, aunque sea positiva o negativa, pero es como funcionamos. De momento en Estados Unidos es algo distinto y van paciente por paciente dependiendo de el hospital donde vayan, pero es cierto que la aprobación se abrió mucho a mayores de 4 años y no se ha incluido ningún otro elemento adicional. Bueno, doctor, le voy a hacer las dos últimas preguntas, Vale, doctor, por este medio y las otras las respondemos por correo, perfecto. entonces me ayudas con eso, gracias. Bueno, a algunos niños les envían resonancia magnética de corazón con sedación. ¿Qué tan útil es y qué riesgos traería? Yo personalmente en nuestro hospital, si necesitan sedación, no la estamos haciendo. Ok.
la estamos haciendo en los mayores que colaboran. ¿Por qué? Porque realmente el problema cardíaco se va a suceder en niños más mayores. En los pequeñitos generalmente la función cardíaca está bien. Y con una ecografía bien hecha, con un buen cardiólogo que hace una buena ecografía, tienes y un electrocardiograma y un Holter si tienes duda, puedes tener un control cardiológico de por lo menos de mis pacientes aquí en Barcelona. Cuando puntualmente es cierto que cada vez se quiere estudiar más con la resonancia cardíaca, porque las guías pusieron resonancia cardíaca, porque en Holanda hacían resonancia cardíaca, porque a los ingleses les parece que es más sensible para detectar la fibrosis, pero a nivel práctico no vale el esfuerzo, el costo, el riesgo de la sedación. Cuando estén mayores y si realmente el cardiólogo con la ecografía piensa que hay una duda, pues lo puede indicar. Pero yo creo que tenemos una cantidad de necesidades prioritarias antes de hacer la sedación con la reso cardíaca. Entonces, por ahora, sentirse tranquilos, sí, están haciendo una ecografía, un Holter y un electrocardiograma y siguen las guías de buena prácticas, que es ponerle en Alapril, pues a partir de los 10 años de forma preventiva, que es lo que deberían hacer desde el punto de vista cardiológico. Gracias, doctor. Bueno, y nuestra última pregunta, doctor, me habla sobre hipertermia maligna. Van a hacerle una cirugía a mi hijo y lo que he investigado es que podría ocasionar una hipertermia maligna. Justamente hicimos una revisión hace poco con los anestesiólogos. Es excepcional. Nosotros no hemos tenido el primer caso de hipertermia maligna por distrofia muscular de Duchenne. Otras enfermedades neuromusculares, otras miopatías, la miopatía por reanodina, miopatías por unos canales, sí hacen rabdomiolisis y hacen hipertermia maligna con específicos unos anestésicos que le llamamos halogenados, que son los que evitamos en los pacientes que tienen mayor riesgo. Generalmente los anestesiólogos pueden realizar la cirugía evitando los anestésicos halogenados y utilizas otros anestésicos que están dentro de los protocolos de todos los anestesiólogos. Sí, es cierto que los anestesistas le tienen, al ser el Duchenne la más frecuente, pues le tienen un poco más de cautela y si no tienen muchos pacientes con Duchenne, pues ven un paciente con Duchenne y van a decir, no, riesgo de hipertermia, pues simplemente hace su protocolo de no utilizar ese tipo de anestésico, utilizar los otros, los que se pueden utilizar. En nuestro hospital, después de muchos años y como tenemos 150 pacientes con Duchenne que pasan por cirugía y por procedimiento, ya convencimos a nuestros anestesiólogos que no hay tanto riesgo y que se puede tolerar bastante bien. Hicimos una revisión de bibliografía donde realmente es mínimo el riesgo y han sido casos muy esporádicos que no. Si la cirugía hay que hacerla, simplemente conocer el protocolo es suficiente y así los anestesiólogos están tranquilos, pero si puntualmente hubiese que hacerlo, el riesgo es mínimo y lo que se hace es un seguimiento posterior a la anestesia que es un poquito más prolongado y ya. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas las respuestas y gracias a todos por acompañarnos. No se preocupen que vamos a dar respuestas a todo. Ya el doctor me confirmó que sí me va a colaborar con todas las preguntas, así que doctor, por chat yo se las voy Si no, enviando. te voy mandando mensajes. Eso, perfecto, sí, yo se los transmito a las Bueno, familias. ¿Vale? vale. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Ah, Quedamos cuídense muy mucho. Un agradecidos. Gracias abrazo. a todos por acompañarnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram. Nos encuentra como Fundación Míos. Feliz tarde. Adiós.